de Jesús, sabiendo y creyendo, Señor, que en ti está escondida nuestra vida y conociendo, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para ti, Señor, que, Señor, en ti está escondida la plenitud de la divinidad y que tú, Señor, eres elegible, señalable entre 10,000. Mi clamor esta noche, que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos así, Señor, conocer y saber cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellos que están conectados. Guarda su mayordomía, Señor. Guarda en integridad las vidas de cada uno de ellos. Y que, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos amados. Quisiera que en el nombre de Jesús aprendiéramos esta noche un poco acerca de lo que a nosotros nos puede llegar a apartar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Yo creo en mi corazón, hermanos, que Dios, en medio de lo que ha destinado para nosotros, Dios ha determinado cosas que nosotros tenemos que hacer. Él dejó su ley escrita en la palabra de Dios y dice su palabra que Él iba a abrir nuestro corazón para escribir ahí su ley. Ahora, yo creo que el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos, es un tiempo final. Es un tiempo en el cual el Señor va a empezar a apresurar nuestro camino, el camino de aquellos que anhelan, de aquellos que buscan, oiga esto, ser hallados dignos de escapar de todas las cosas que han de venir sobre esta faz de la tierra. En ese orden de ideas, yo quisiera entonces, hermanos, que nosotros entendiéramos que hay ciertas cosas que van a empezar a sucedernos y que van a empezar a suceder en el entorno de lo que nosotros vivimos. Y yo creo, hermano, que nosotros tenemos que entender que tiene también que ver con ser bendición y tiene también que ver con que nosotros podamos bendecir a otros. Oiga esto, el hecho de que nosotros sepamos y conozcamos que Dios en su plan perfecto y maravilloso ha destinado que nosotros conozcamos su escritura. Yo quisiera leer un verso que yo considero que es muy importante que nosotros manejemos y está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 24. Y dice así la palabra en el versículo 16, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán de la gracia. Este versículo, que es un texto que a mí me ha dado vueltas constantemente en mi cabeza, tiene mucho que ver que el Señor dejó escrito que el justo iba a caer. Y yo creo, hermano, que el tema aquí es que cuando Él dice 7 veces cae el justo, yo creo que lo que el Señor está diciendo es que la protección de Dios tiene que ver incluso con la liberación final. Oiga esto, con la liberación final que va a venir para los justos. Ahora, si nosotros analizamos quién es justo, porque tendríamos que empezar a hacerle un zoom a esto y tendríamos que empezar a ver qué es lo que la palabra habla respecto a ser justo. Por ejemplo, la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocede, pues no agradará a mi alma. Entonces, hermano, yo creo que de la separación que nosotros debemos empezar a hacer es que nosotros tenemos que comprender, hermano. La Biblia dice que hemos sido justificados por la fe y que por ello nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, justo no hay uno solo. Y no hay ni un solo justo en su propio esfuerzo.
Pero realmente aquel que está viviendo por la fe, realmente, hermano, aquel que está buscando, y esto quisiera que tal vez nosotros hiciéramos una separación, porque la Biblia la hace. Entonces, la Biblia dice que hay justo, pero también la Biblia dice que hay, en el versículo 16, habla que hay impíos. Ahora, el trato que Dios va a hacer para cada uno, según esto que la Escritura dice aquí, porque dice que este justo va a caer y se va a levantar. Y habla de que va a caer 7 veces. Este se levanta y este se va a levantar con un poder de ser regenerado. Es decir, el problema no es que tú caigas, el problema es que no busques levantarte. El tema es que, según dice la Biblia, este impío, a este realmente, hermano, no le augura un buen futuro, porque dice que el impío caerá en la desgracia. Entonces esto quiere decir que nosotros tenemos que saber y conocer, hermanos, que el Señor, como hemos enseñado desde el día lunes, sí hace una separación y hace una separación de elección. Es decir, el Señor a mí me elige y el Señor a mí me da una oportunidad. Ahora, el tema aquí es, y yo quisiera que esta noche nosotros comprendiéramos esto, es que dice la Biblia, el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. El tema es que yo necesito querer levantarme. Si yo estoy de este lado en el que el Señor me eligió, en donde están los justos, yo necesariamente, hermano, tengo que elegir levantarme. Porque dice la Biblia que si el siervo cae, para su Señor cae. Y si se levanta, para su Señor se levanta. Entonces esto quiere decir que el Señor dejó escrito que podía ser que cayéramos. Pero el problema es que yo caiga, hermano, y que al momento de caer, oiga esto, al momento de caer yo, no logre saber y no logre comprender, hermano, que Dios lo que está haciendo es haciéndome ver y conocer a mí, que Él me va a dar la oportunidad de levantarme nuevamente. Ahora, esto es bien importante, porque a la luz de la palabra, y es lo que yo quisiera dejar establecido en esta noche, hay muchas cosas, hermano, que a mí me van a empezar a afectar debido al movimiento que Dios está trayendo sobre su iglesia. Ahora, hay algo bien importante, dice la palabra de Dios, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y oiga esto, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, si nosotros tomamos Proverbios capítulo 24, que es el texto que yo ahorita les puse de base, y nosotros empezamos a entender que hay una esperanza para el justo, y la esperanza para el justo va a ser que éste se va a levantar, y se va a levantar, hermano, para regenerarse. Quiere decir entonces que si la palabra dice en 1 Pedro 4:17, que es el otro texto que estoy leyendo ahorita, y la palabra lo que dice es que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, quiere decir que lo que viene sobre la tierra es algo que va a iniciar en la iglesia del Señor. Entonces, el verso de 1 Pedro es tremendo. En el verso 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, el Señor nuevamente, oiga, hace una diferencia entre el justo y el impío. Entonces, yo tengo que saber y yo tengo que entender, hermano, que hay un juicio que va a empezar y el juicio va a empezar por la casa. El tema aquí, amado, es que yo tengo que entender que Dios me va a empezar a juzgar a mí y que ese juicio que Dios va a traer va a ser para que me sea extendida su misericordia a mí. Es decir, el Señor ahorita va a empezar a evidenciar cosas de tu corazón, no para condenación, sino para que tú puedas ser justificado y que te levantes nuevamente.
porque ese es el propósito de Dios. De hecho, la actividad que tenemos mañana de la Santa Cena tiene que ver con ese juicio, porque nosotros ahora estamos moviéndonos en medio del tribunal del Espíritu Santo. Que a nosotros nos redarguye para que nos arrepintamos. Y entonces el tema es que yo tengo que saber y yo tengo que entender, hermano, que siendo yo justo puede hacer que resbale y caiga. Pero la esperanza es que yo me voy a levantar y que ese levantar va a ser para ser regenerado y para que yo vaya y testifique de lo que Dios en su misericordia ha hecho conmigo. Ahora, fíjese que yo hablé acerca de la misericordia ahorita. Dice aquí, oiga, si el justo con dificultad se salva, 1 Pedro 4:18, ¿qué será del impío y del pecador? Verso 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. O sea, el justo cae, pero tú y yo debemos esforzarnos y dedicar nuestras almas a hacer el bien. Es que no hay texto en el slide ahorita. Solo puse un slide como un pizarrón. El tema aquí es, hermano amado, oiga esto. El tema aquí, ¿sabe qué es? Que yo tengo que entender que Dios anhela algo de mí. Y que realmente lo que Dios anhela es que yo empiece a hacerle misericordia a la gente. Una de las razones por las cuales el Señor nos permite, oiga esto, que nosotros experimentemos angustia en nuestro corazón, es para que nosotros logremos, hermano, extenderle misericordia a los demás. Ahora, mire qué tremendo esto. Santiago capítulo 2 dice así: porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. O sea, leímos en 1 Pedro que va a venir un juicio y que ese juicio debe iniciar por casa, en la casa del Señor. Pero ahora leemos en Santiago que dependiendo cómo haya actuado yo con otros, así se me va a aplicar a mí la justicia de Dios. Entonces, por eso es necesario y es vital que nosotros desarrollemos, hermano, entrañas de misericordia. O sea, yo necesito desarrollar entrañas de misericordia porque, según dice Santiago 2:13, dice que el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Entonces, lo primero que yo como iglesia del Señor tengo que hacer es empezar a desarrollar entrañas de misericordia. Y la única manera, oiga esto, en la que yo voy a lograr desarrollar esas entrañas de misericordia es a través de vivir esa misericordia que Dios me ha hecho a mí, para que entonces yo no esté juzgando a otros cuando los otros caigan, sino que yo pueda tomarlos de la mano y levantarlos. Ahora, usted va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con la bendición? Tiene mucho que ver, hermano, porque en donde yo me quiero centrar esta noche es que yo debo liberarme a mí y debo liberar a otros. Uno de los grandes problemas, hermano, de la iglesia del Señor hoy en día es que nosotros muchas veces, hermano, estamos atados. Hemos venido hablando acerca de ataduras, hemos venido hablando y había estado enseñando yo sobre algún tema un poquito difícil de entender porque tenía que ver de repente con un tema muy espiritual. Pero el Señor puso en mi corazón que nosotros necesitamos, hermano, comprender que las bendiciones se detienen cuando nosotros no estamos experimentando el perdón. Ahora, lo impactante de esto, hermano, es que el Señor nos está equipando a nosotros para que nosotros entendamos que viene un tiempo de juicio. Y la Biblia dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios. Ahora, quiere decir entonces que en la casa de Dios lo que hay son hijos de Dios. Y entonces quiere decir que va a empezar a venir un juicio sobre nosotros, pero un juicio no para condenación, sino que es un juicio para que nosotros procedamos al arrepentimiento y que entonces nosotros podamos extenderle la misericordia a otros. Porque a veces, hermanos, nosotros somos demasiado duros en juzgar a los demás.
Dios quiere que yo entienda que la falta de perdón puede ser un indicio de que la presencia de Dios quizás no esté conmigo. Tremendo, ¿verdad? Porque si yo estoy buscando la presencia de Dios, yo lo que tengo que empezar a entender, amado hermano, es que yo tengo que empezar a buscarla, pero para poder encontrar esa presencia de Dios, lo primero que yo como hijo de Dios necesito es estar a cuentas con Dios. Ahora, veamos esto que es bien importante. Alguien podrá decir, no hermano, pero es que el perdón es básico, yo ya lo manejo. Bueno, si usted ya lo maneja, entonces dice el apóstol Pablo, le decía a la gente, les decía, yo les voy a repetir varias veces las mismas cosas porque para ustedes es seguro. Ahora, ¿qué pasaría si esta noche, en este momento, el Señor viniera en su venida secreta y de repente, hermano amado, te dijera que tú no te podés ir con él? ¿Qué pasaría? Es delicado, hermano, porque yo puedo hacer que esté atando a otros. Puede hacer que cuando yo levante mis manos en adoración, puede hacer que en ese momento, hermano, yo no haya perdonado a alguien. Entonces yo al levantar mis manos, yo al cantar, yo al gritar, yo al decir cualquier cosa, puede hacer que yo no esté sintiendo la presencia de Dios y que lo esté haciendo únicamente por religión. Entonces, lo que a mí, hermano amado, me debe interesar esta noche es comprender que hay bendición en perdonar. Y para poder entender qué es lo que implica el perdonar, yo quisiera que leyéramos un texto. Lucas capítulo 11, dice la palabra de Dios así. Ahora sí ya se mira, ¿verdad? Es que me dijeron que no se veía el texto, pero era porque no estaba presentando. Espero que hoy sí se vea. Lucas capítulo 11 dice la palabra así. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque quiere decir que orar, y no me voy a meter a eso porque hay muchos de ustedes que saben mejor de la oración que yo, pero orar tiene que ver con que debemos saber cómo orar. Este discípulo, que aquí no dice quién fue, viene y le dice al Señor, Señor, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Ahora, eso quiere decir que de repente nosotros no sabemos orar. ¿Qué habrán visto ellos en Jesús cuando Él estaba orando? ¿Qué habrá hecho Jesús cuando... ¿Qué habrán visto ellos en Jesús cuando Jesús estaba levantando su clamor? ¿Qué habrá hecho? Ahora, mire esto. Mateo capítulo 6, verso 9. Note que los discípulos no le preguntaron a Jesús por qué debían orar, sino que le dijeron, enséñanos a orar. Ahora, vosotros pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Verso 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria para siempre jamás. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y él lo que les empieza a decir es, ¿por qué deben orar? Ahora, esto entonces tiene que ver, hermano, con que yo tengo que entender que hay una diferencia de cuando yo me meto a orarle al Señor y a pedirle al Señor.
y que la petición al Señor va más allá de lo que yo en mi corazón pueda estar imaginando que yo debo hacer al momento de orar. Y hay puntos bien clave en esta oración que Jesús les enseña a sus discípulos. Jesús les da el secreto para que la oración que ellos hacían tocara el corazón de su Padre. En el verso 9 dice, vosotros pues orad de esta manera. Primero, digan Padre. Entonces, hermano amado, lo primero que yo necesito empezar a entender, usted va a decir, ¿qué tiene que ver esto con la bendición? Espérenme un rato, porque la bendición no es solo tener mucha plata, hermano. La bendición tiene muchísimo que ver, porque la Biblia dice que la riqueza del hombre no se mide en base a los bienes que éste posea, sino que yo debo entender entonces que la primer cosa que yo debo hacer es empezar a investigar en mi corazón si yo puedo llamar a Dios Padre. Si tú no eres capaz de decirle Padre, entonces tú tienes un problema que necesitas resolver. Lo primero que necesitamos nosotros, y este es un principio espiritual, si lo quiere llamar así, este es un principio espiritual que tiene que ver, hermano amado, con que yo lo reconozca a Él como Padre. Muchos le decimos, Dios mío, pero pocos hemos conocido a Dios en su faceta paternal. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos fracturada la figura paterna y entonces Dios nos va a empezar a ministrar identidad a través de sus ministros para que nosotros logremos ver a Él y decirle, Padre. Espero que me estén siguiendo, hermanos. Luego de que ustedes le pueden decir Padre a Él, entonces vengan y alaben su nombre. Lo primero que yo necesito para poder vivir una vida en bendición no es, oiga esto, hermano, no es buscar en qué posición estoy yo en el reino. Perdóneme que le vaya a decir esto, pero lo más importante no es saber de qué tribu tú sos. Lo más importante es, como enseñábamos la semana pasada, es llegar a ser hijo. Y el llegar a ser hijo tiene que ver con tener una identidad con Dios como mi Padre. Para que entonces yo pueda saber que Él cuida de mí, no importando lo que yo haga. Quienes han tenido una buena relación paternal van a saber que el Padre, no importa lo que tú hagas, siempre va a estar ahí. Por eso, hermano, no importa cuál es el título del ministerio que hay quienes se mueren. Es que yo necesito saber qué ministerio tengo. No. Lo primero que necesitamos, hermanos, es entender y comprobar si somos hijos. ¿Cómo te acercas tú al Padre? Y yo ya siento una unción maravillosa, paternal de Dios. Y Él se va a empezar a evidenciar, a manifestar a tu vida en este momento como Padre. Por eso fue lo primero que Jesús les dijo que tenían que hacer. Ok, primero, si quieren tocar el corazón de Dios, díganle Padre. Sí, yo no sé si a ti te pasa, hermanos, están ahí todavía, ¿verdad? Yo no sé si a ti te pasa, hermano, que de repente hay palabras que tú no puedes decir. No sé si te pasa. Que hay palabras que te cuesta sacar y no logras. Pero cuando tú logras sacar la palabra, viene una liberación terrible a tu vida. Porque estás siendo ministrado y desatado, porque en tu boca, en tu lengua, hay poder para alcanzar las cosas. Entonces, viene Él y dice, ok, ahora persistan con autoridad y diga, venga el reino de Dios.
sea hecha la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Ahora oye esto, porque a lo que yo te estoy llevando esta noche es a que tú entendas que cada vez que tú oras para poder recibir las bendiciones de Dios, tú tenés que someterte al sistema del reino de Dios, y el sistema del reino de Dios no opera según nuestra mente carnal, sino que nosotros tenemos que entender que al someternos a su voluntad, nosotros vamos a empezar a morir a un montón de cosas que antes no queríamos, que nosotros estábamos haciendo cosas porque nosotros creíamos que eran así, mas ahora el Señor va a traer una revelación mejor a tu vida para que tú entendas que esa autoridad de Dios es lo que a donde tú te debes someter, para someterte a las normas de ese reino de Dios, en el cual, hermano amado, no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Eso es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino consiste en justicia, paz y gozo en Cristo Jesús. Y entonces es en esa secuencia: justicia, cuando yo viva de una manera justa, entonces yo voy a tener paz. Y al lograr tener paz, yo voy a tener gozo. Ahora vas a entender por qué razón antes no podías tener gozo, no puedes estar feliz y te mantenías enojado, triste, deprimido y yo qué sé de qué otra manera más. Ahora la identidad de Dios está empezando a venir a ti, porque a veces nosotros, hermano amado, solo hemos estado buscando tener una posición, pero no nos hemos logrado identificar con Dios como hijos. ¿Aló? Dios quiere que lo veas como padre. Por eso es, hermano. Oye, pues esa es la razón por la cual el Señor dijo que iba a enviar al espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres antes de que venga el día temible del Señor. Eso quiere decir, hermano, oiga esto pues, eso quiere decir que yo debo restaurar mi identidad con Dios como padre. Clamen a Dios. Ese es el segundo. Estamos analizando, no sé si ya se dio cuenta, pero estamos analizando la oración del Padre que Jesús les enseñó, que se ha llamado el Padre Nuestro. No se va a persignar, por favor. Están muy callados ustedes, hombre. Clamen para que libere su prosperidad para el día. Mire, hermano, ¿saben qué es lo más tremendo aquí? Que nosotros estamos acostumbrados a pedir el pan del mes. Pero aquí el Señor dice: pidan el pan de día a día. Señor, mándame tu provisión, necesito 250,000. Sí, pero Jesús dijo: danos el pan de cada día. O sea, el Señor les estaba diciendo: yo les voy a enseñar a ustedes, como su Padre, a que vivan sin afán del día de mañana. Y estamos en un grave error entonces, cuando nosotros no entendemos que Él va a empezar a desatar, a abrir la fuente del cielo para empezarte a bendecir. Hermano amado, esto está bonito, ¿verdad? Porque lo que Dios está haciendo que hoy aprendamos y entendamos es que Él va a cuidar de ti. Sí, así justamente como el pueblo de Israel cuando iba en el desierto, el Señor le dio de cada día el maná de cada día,
pan de ángeles, dice la Biblia. Eso es lo que ellos comieron. Ahora, yo tengo que entender, hermanito amado, que el Señor anhela que yo encuentre esa prosperidad. Ahora, oiga esto, pues. Mire qué tremendo, hermano. Mire el orden en el que el Señor les dice. Mira, no, perdón, pero yo quisiera que en tu mente tú lograras graficar esto y lograras comprender el orden que Jesús les estaba diciendo. Jesús les estaba diciendo, miren mucha, primero, yo soy Padre. Perdonen mi letra, pero me cuesta escribir aquí más con el dedo. Segundo, alábenme. Hermano, tú ya te pusiste a pensar que es alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios, hermanos? No van a poder contestarme, pero algo hagan ahí. ¿Qué es alabar a Dios? Luego él viene y les dice, primero reconozcan que yo soy Padre. Luego alábenme. Luego sométanse. Exaltar su nombre. Luego sométanse. Luego de someterse a mi reino, a mi voluntad, que hermano, perdón, de someterse a la voluntad de Dios. Sí, exaltar su nombre es parte de alabar a Dios. Pero ahora mire pues, Dios requiere que yo me someta a su voluntad. Y eso, hermano, es lo más difícil. Yo no sé si a ti te pasa que te cuesta rendirte a Él. Cuando ya se hayan sometido, entonces les dice, ¿verdad? Entonces, pídanme la prosperidad para el día. Padre nuestro, Padre, te reconozco como mi Padre. Sé que cuidas de mí. Padre, sé que no me vas a negar porque tu palabra dice que si nosotros te pedimos un pan, no nos das una roca, no nos das una serpiente, no nos das un escorpión. Tú vas a tener cuidado de mí. Te alabo porque me oyes. Te alabo. Exalto tu nombre, lo levanto en medio de lo que yo estoy viviendo porque tú eres mi Padre. Ahora, Señor, que venga tu reino. Ahora, Señor, tu reino que es justicia, paz, gozo, yo lo quiero. A veces así oramos, David. Señor, ahora yo te necesito, comprarme todo lo que yo quiero. Hermano, empezar a establecer la diferencia entre lo que querés y lo que necesitas. Ahora, mire esto qué tremendo, hermano. Mire esto qué tremendo, pues. Porque yo creo que la revelación de Dios como mi Padre, esa revelación me va a permitir a mí someterme a su sistema de justicia, paz y gozo. Al someterme, entonces yo voy a poder pedir. Pero pedirlo del día. Tremendo. Porque lo que sucede, hermano, es que a veces si yo no logro entender que Dios lo que quiere es que yo dependa de Él, cuando a mí Él me mande su bendición, y si me la manda en extremo, yo me puedo alejar. Ok, entonces ahora ustedes ya se sometieron al reino. Y aquí me quiero enfocar. Ahora pidan perdón. Qué tremendo es esto, hermano. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, tenemos que perdonar. La falta de perdón
Hermano, pero ¿por qué? Si nos venía hablando el mundo espiritual, es que eso también es el mundo espiritual, hermano, porque es un principio. Es un principio que tiene que ver con que la paternidad de Dios se desata sobre mi vida cuando yo le puedo decir padre a Él, cuando yo lo puedo llamar padre, cuando yo le puedo decir padre. Hermano, perdone, ¿qué fue lo que sucedió? Oiga esto, ¿qué fue lo que sucedió cuando Elías iba a ser quitado de a la par de Eliseo? Eliseo se sintió tan identificado con Elías que cuando los carros de fuego los separaron, porque Elías no se fue en los carros de fuego, Elías se fue en un torbellino, pero cuando llegaron esos merkebá de Dios, esos carros de Dios, y separaron a Elías de Eliseo, Eliseo empezó a decir, Padre mío, Padre mío. Hubo una identidad con el tutor de Eliseo. Y esa identidad lo llevó a conocer a Dios como Padre también, porque entonces más adelante, si usted lee cuando Eliseo iba a morir, el rey que estaba a la par de Eliseo, porque tristemente no fue el siervo de Eliseo. Por eso hay quienes dicen que el manto de Eliseo se perdió, que la doble unción se perdió, porque aquel hombre Giesi se torció en su corazón y perdió la porción que le tocaba. Pero había un rey que cuando vio morir a Eliseo, dijo, Padre mío, la misma expresión que hizo Eliseo. Quiere decir que la paternidad tiene mucho que ver para que yo pueda recibir bendición. Entonces oiga esto. Ahora pidan perdón. Ese es el orden que Dios dejó. Y luego les dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y pareciera ser que ahí se terminó. Hermanos, ¿me siguen? Esto entonces a mí me da una gran visión y la revelación del reino en cuanto al poder de la oración, porque hermano, hay algo importante que con frecuencia pasamos por alto. Cada tema en esta oración es importante y Jesús lo trata cada uno a la vez. Si yo agarro y estoy desgranando esta oración, lo que está sucediendo aquí es que viene Jesús y dice, Padre nuestro una vez, santificado sea tu nombre una vez, pero sobre el perdón, Jesús aclara, perdonándonos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Desde aquí Jesús siguió hasta finalizar su instrucción de cómo alcanzar a Dios en la oración. Ahí terminó con un amén. Parecía ser que la instrucción de cómo orar había terminado. Pero viene Jesús y reinicia. Mire esto, qué tremendo, hermano. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Hay una versión, si alguien la tuviera ahí, que dice las ofensas. De todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la oración, este aspecto del perdón era extremadamente importante. Dios nos perdona con la condición de que podamos perdonar a otros. Yo no sé qué es más importante, hermano. Yo no sé qué es más importante para ti. A estas alturas, con lo que estamos viendo ahorita, no sé si para ti es importante saber. No, mejor no. Pero debe ser importante para ti el perdonar. Porque Jesús hizo énfasis. Mira esto, hermano. Lamentaciones 3:22 dice así: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ahora yo te quiero decir una cosa, hermano. El Señor estaba haciendo énfasis en que si nosotros no perdonamos,
a nosotros tampoco nos van a perdonar. Todos decimos alguna vez, Señor, ¿por qué no contestas mis oraciones? Y de repente el Señor te va a decir, yo quiero, pero no puedo. Entonces el Señor te va a decir, recuerda lo malo que hiciste el otro día. Te portaste mal. Te vas a decir, sí, Señor, pero te pedí que me perdonaras. Entonces el Señor te va a decir, sí, yo sé que me pediste perdón. Y yo te quiero perdonar. Pero fíjate que no te puedo perdonar porque tú todavía no has perdonado a tu prójimo. Porque tú todavía no has perdonado a tu esposo, no has perdonado a tu esposa, no has perdonado a tu hijo. Tú todavía, cada vez que tú te enojas, tú le sacas en cara a tu esposo lo que él te hizo hace 5 años. Tú todavía estás ahí en tu corazón y cada vez que cuando te enojas, tú lo que haces es que empezás a agarrar a tu hijo como te agarraban a ti, a golpearlo, a pegarle. Entonces eso quiere decir que tú no has perdonado a tus padres. Quisiera conseguir un ruidito, un ringtone o algo así de un grillo. Cri, cri, cri. Si tú quieres que Dios te perdone, si tú quieres que Dios cumpla su palabra, tú tenés que empezar a perdonar, porque así es como dice aquí la Biblia, hermano. Perdóneme, la Biblia dice aquí así, mire cómo dice la palabra. Y es la Biblia, hermano. Mi versión es la versión de las Américas, pero yo no sé cómo dice tu versión. Siento a veces que estoy hablando solo, pero espero que sí me estén siguiendo, hermanos. Mira aquí lo que dice: si perdonáis a los hombres sus transgresiones, sí perdonas también tu Padre. Pero si no perdonas, tampoco vuestro Padre. Es medio delicado, ¿verdad? O sea, tengo que empezar a perdonar. Señor, pero yo ya ayuné. ¿Para qué tú me...? Sí, pero no has perdonado. No, hermano, pero es que yo, perdóneme, yo no estoy aquí para perdonar a nadie. La Biblia dice, la honra del rey es pasar por alto la ofensa. Necesitamos ser sanos. Tú no podés seguir recordando lo que te hicieron. No podés, hermano. No podés. Tenés que empezar a soltar. ¿Por qué no te contestan la oración? Porque tú no has sido capaz de perdonar. 70 veces 7. En el mismo contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? O sea, mire Pedro, Pedro, Señor, yo creo que 7 son suficientes. Así somos nosotros, Señor, yo ya le perdoné a la misma carajada que me ha hecho tantas veces. Yo creo que, Señor, yo creo que tú ya viste que yo le tengo misericordia, ¿verdad? Entonces viene Jesús y le dice: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces 7. Entonces suena como que tenemos mucho que perdonar, ¿verdad? Hermano, y para que me explicara esta oración del Padre Nuestro, que yo la recibí en la catequesis, para eso me conecté. Sí, para eso, hermano. Porque Dios me habló y Dios me dijo el Señor, que Él ha preparado una bendición tan poderosa para nosotros, pero que nosotros tenemos que empezar a entender que van a haber muchísimas cosas, hermano amado, que no las vamos a recibir porque nuestro corazón no está libre de rencores. Verso 23. Mire lo que le dice Jesús, pues.
Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Tú y yo le debemos todo a Dios. Y la paga de nuestro pecado es la muerte, es todo. Nuestra deuda debe haber sido juzgada. Y nos debieron haber tocado este trato que habla aquí la Biblia. Dios no te va a bendecir si tú no arreglas cuentas. Si tú no empezás a ponerte a cuentas de lo que tú has ofendido. No puedes decir que Dios es tu Padre si tú estás guardando rencores. Vienen cosas grandes. Aquí está lo que todos querían, ¿bien? El perdón y el dinero. No todos lo querían, no es cierto. Algunos, porque el dinero es bendición. Pero Dios a veces no te manda bendición de dinero, sino te manda bienes materiales. Eso ya lo hablamos la otra noche. Entonces, mire, hermano, para el Señor es tan importante. Mire cómo es de tremenda la enseñanza de Jesús. Mire cómo es de tremendo cómo Jesús les venía enseñando, hermano. Ellos le dijeron, enséñanos a orar. No crea usted que esto está fuera del contexto, hermano, porque realmente lo que el Señor estaba haciendo era diciéndoles a sus discípulos cómo orar. Y entonces en medio de lo que les enseñó de cómo orar, vino Jesús y les enseña, además de ello, qué era lo que ellos tenían que hacer cada vez que ellos oraran. Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez era alguacil y seas echado a la cárcel. Entonces viene el Señor y le dice, vos pensás que yo voy a bendecir tu ofrenda cuando hay alguien que está molesto con vos. Perdóname, te va a decir el Señor, yo no acepto soborno. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga la ofrenda, hermanos? No están platicadores hoy ustedes conmigo, pero piensen ahí en su corazón. ¿Qué cosas tenés que resolver en tu corazón? Me adelanto porque ya estoy perdiendo audiencia. ¿Cómo era que Dios había estipulado las celebraciones de las fiestas? Esas que están aquí eran las fiestas que Dios había destinado para el pueblo. El arrepentimiento, el año nuevo, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Durante esta fiesta del Rosh Hashanah, el pueblo se justificaba con Dios y se tenía que arrepentir. Después estaba el día del Yom Kippur, que era el día de haber hecho la paz con sus hermanos. En el Rosh Hashanah amamos a Dios. En el Yom Kippur amamos a nuestro hermano. Y en la fiesta de los tabernáculos, Dios trae su bendición y su unción. Yo no puedo recibir su unción y su bendición si no amo a mi hermano. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Hermano, ¿tú quieres ser bendecido?
primero tienes que empezar a escudriñar tu corazón. Yo debo mostrarle misericordia a los demás. El enojo, la falta de perdón, detiene la bendición. Puede ser que tú digas que no tienes nada que perdonar, pero estás molesto con tu hermano. Y lo tienes que resolver rápido, hermano. La falta de perdón va a bloquear tu bendición. Va a bloquearla, hermano. Efesios 4:26. Dice la Biblia así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda? Colosenses 3:12. Como escogidos de Dios, santos amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, ¿de qué te quejas de otros? Complejo, ¿verdad? Esta palabra perdonándoos, mire lo que significa: hacer un favor, mostrar bondad incondicionalmente, dar con liberalidad, conceder el perdón, perdonar generosamente. Eso significa. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que yo sea experto en eso. Porque el Señor borró mis pecados. Yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Isaías 44:22 dice, mire eso qué tremendo: he disipado como una densa nube tus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob. Él te redime, Él te perdona. ¿Quién sos tú para no perdonar, hermano? Jeremías 50. En aquellos días y en aquel tiempo se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Entonces, mire, hermano, hay algo aquí que yo necesito que nosotros entendamos. Yo necesito, hermano, que nosotros comprendamos que el deseo del corazón de Dios es que tanto tú como yo, hermano amado, nos presentemos delante de Dios conociendo y sabiendo que Él nos perdona, hermano.
sabiendo que Él cuida de nosotros, hermano. Sabiendo que Él tiene misericordia de nosotros, hermano. Conociendo que el Señor es Dios y que Él es juez justo. Y que Él me galardona a mí. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿qué estoy haciendo yo? Tú quieres ser bendecido, pero ¿has arreglado en tu corazón las cosas pendientes, hermano? ¿Has arreglado en tu corazón lo que tú tienes pendiente de arreglar? Yo decidí enseñar esto hoy porque vamos a enseñar acerca de un tema tremendo del mundo espiritual, pero necesitamos estar libres y limpios en nuestro corazón. Hermano, ¿de qué debemos ser libres nosotros? ¿De qué? Quiero dejar un tiempo si alguien tiene preguntas.